Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Wisi y hoy os estoy retransmitiendo desde Twitch. También un saludo para los que me estáis viendo desde YouTube. Voy a ver que esté funcionando bien, a ver si va, porque a veces no va. Sí, yo creo que ya sí está retransmitiendo. Pues nada chicos, bienvenidos un día más. Lo primero, daros las gracias a los que me vais a ver por Twitch, también a los que me veis desde YouTube y comentaros varias cosas y contestar a haters en el día de hoy, que tengo muchas cositas aquí apuntadas y mucho que contaros. Como veis, hoy estoy con otro frame, estoy desde el ordenador, no estoy desde el móvil, es diferente. Lo que os iba a comentar, lo primero, antes de comenzar el vídeo, es deciros que he vuelto a reactivar el Telegram, el grupo de Telegram. Es Wisi-gato. Abajo, en la caja de descripción en YouTube, os lo dejo por si os apetece volver a conectaros, pues allí estaré. A ver si esta vez funciona mejor. Es que la otra vez lo abrí, se apuntó muy poca gente, pero se metía mucha cotilla. Entonces lo cerré, pero ahora lo he vuelto a abrir y os iré allí avisando cuando voy subiendo algo o cualquier cosa. Es gratis, no cuesta nada, es solo meterse en Telegram en el grupo y yo iré escribiendo. Dicho eso, voy a ver cuántos estamos por aquí. Aquí hay una persona, dos. Muchas gracias. No sé por qué no se carga el chat. Aquí no sé qué ha pasado, no se está cargando el chat. No está funcionando, ¿veis? Es que es la primera vez. Bueno chicos, vamos a comenzar contestando a los haters. Lo primero, daros las gracias a todos los que me habéis escrito por Instagram para que veáis las cosas que tengo que aguantar como creadora de contenido prácticamente a diario. Y a diario bloquear a gente. Siento mucho de que tengo que estar aquí mirando. Hola. Tengo que estar aquí mirando un poco desde el móvil porque es que no se me ha cargado el chat. Es que es la primera vez le estoy poniendo los gadgets al programa de donde retransmito y no se han cargado bien. Y eso que hace un rato estuve haciendo una prueba funcionaba. Ahora no funciona. Si veis que tardo en contestar es que lo tengo que mirar en el móvil. Hola Conchi, un saludo, muchas gracias por seguirme por Twitch. Está también Carla, un saludo Carla y muchísimas gracias por estar aquí. Que hoy iba a comentar y vamos a contestarle a los haters. Vamos a comenzar primero con la revista. No lo he contado, pero este mes me han atacado otra vez el vídeo de la revista. Yo no sé por qué. El vídeo de la revista me lo tienen frito a no me gusta. No sé si sabéis cómo funcionan las redes sociales, pero un no me gusta es una interacción. Funciona prácticamente igual que un me gusta. Lo que estáis haciendo es que YouTube sigue recomendando mi vídeo 2 o 3 semanas después de publicarlo. Vosotros veréis. Ahí os lo dejo. Si queréis, si tan mal os caigo, lo más lógico es que no vierais mi contenido. Pero bueno. Hola, los que estáis aquí. No sé por qué no se ha cargado. Mira, me parece que sí, que ya se está empezando a cargar algún chat, porque me sale aquí por pantalla. Va lento, va lento. Me han escrito diciendo que soy una pesada y que me repito con la revista. Chicos, la revista está en todos los meses. Todos los meses os hago un vídeo porque además yo sé que os gusta mucho por las estadísticas del vídeo. Si me pedís revistas todos los meses, incluso me escribís por Instagram. Ay, muchas gracias Conchi por suscribirte. Mira, sale el señor Wisi. El señor Wisi está por aquí también. ¿Quieres decir hola Conchi? Ven. Ven, Wisi. Decirle hola Conchi, ven. Ay, ay. Mira, Conchi, mira quién está aquí. Y te dice hola. Y te da las gracias por suscribirte al canal. Muchas gracias, Conchi. Wisi. Dale las gracias a Conchi por haberse suscrito al canal. Míralo. Conchi te dice hola. Conchi te dice hola. Ah, pues lo que os contaba de la revista, me pedí mucho. De hecho, cuando sale la revista, me escribí en los vídeos del mes pasado y me escribí, mira, ahora me lame, no sé si se ve por aquí. Me escribí en los vídeos de la revista, voy a bajar un poco para que se me vea el señor Wisi ahí, de otros meses o el que he sacado de avance para decirme que ya han salido las revistas.
Oye, yo lo agradezco. Me decía, ha salido tal regalo en mi zona. Yo hago los vídeos de las revistas porque me los pedí un montón. Me decís, Wisi, revista, Wisi, ya ha salido tal cosa, Wisi, ¿qué trae la revista? ¿Sabes lo que trae? Y yo pues voy y os lo grabo. Y os hago también el avance porque hay algunas que sabéis lo que trae la revista porque la habéis comprado el mes pasado y otras que no, ya se va el señor Wisi. Y os hago el vídeo, pero vamos, que es que esto es lo más fácil, si no te gusta no lo veas, pero eso aquí ya sabéis que no funciona. Que en redes sociales es, voy a meter caña, voy a decir estupideces y voy a hacer daño a poder, a más no poder. Si no te gusta los vídeos de revista no los veas, es que es tan fácil como eso. Pero en fin, ya sabéis cómo funcionan las redes sociales, ya sabéis cómo va esto y la verdad que ya habréis dado cuenta que para hoy los pelillos de Wisi por aquí van y vienen. Si veis algún pelillo es que es lo que ha soltado él. Y lo que estaba diciendo ahora está haciendo ruido por aquí el gato. De las revistas que si no te gustan, pues no las mires. Y también me parece muy muy feo que me han escrito diciéndome tal youtuber hace vídeos de revistas mejor que los tuyos. Pues te digo lo mismo. ¿Qué haces viendo mis vídeos? Vete a ver los de la otra, no veas los míos. Pero si es que así de sencillo, pero la cosa es ahí hacer daño. Y yo aseguro que a la youtuber que le decís, no me gustan tus vídeos, me gustan más los de cierta otra, no le hace gracia que la nombréis así para menospreciar a otra creadora de contenido. Seguro que no le gusta, seguro. Así que cuando me pongáis eso, pues yo voy a bloquear así tan claro, tan claro como el agua. Y también quería comentar eso, más de la revista, que por favor, si nos gusta no las veáis, es que he puesto los vídeos ahora, ya habréis dado cuenta, porque ayer estoy hablando con otra creadora de contenido, que si no lleva un día suscrito a mis vídeos, no puedes comentar, para evitar esto. Para evitar, oye, tal hace mejores vídeos de revista, oye, tal hace tal cosa, hijo, pues no los veas, yo qué quieres que te diga. Lo hacen para quitarte las ganas de que haga vídeo de revista. Yo dejaré de hacer vídeo de revistas pues cuando a mí me apetezca, no cuando me lo digan. ¿Qué tal? Yo a ti no me gusta, lo dejo de seguir. La gente, sí, Conchi, no te pueden imaginar. Ahora vamos a ver más cosas que me han dicho, porque es que va a ver Conchi, pero digo a Conchi porque es la que me habla aquí por el chat. Tengo el chat aquí en el móvil y desde aquí lo veo, porque es que si no, no se me ha cargado bien aquí hay un gadget que debería salir por esta parte de... A ver, aquí debería salir el chat, que pone chat, ha salido un par y ya no sale ninguno más. Pero es eso. Estoy con los pelillos de Wish y las cosas de hacer el directo. Que eso es más normal, que si algo no te gusta, pues no lo veas. Pero, hijo, la gente no, si quiere ahí que le des caña, 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 caña. ¿Qué más? El mensaje de hoy. El mensaje de hoy. Bueno, ¿cuántas veces, lo primero, cuántas veces os he dicho yo, cuántas veces que si os gusta algo lo compréis, pero que si tenéis cosas en casa, que las gastéis, que no es solo comprar, 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 sino también gastar lo que tenemos. Es que de hecho, creo que voy a ir al baño un momentín y os voy a mostrar cómo tengo los polvos de maquillaje, para que veáis que predigo con el ejemplo. Wishy, wishy. Todavía no he grabado el vídeo de el maquillaje que estoy usando este mes. No he tenido tiempo, que se me voy a ocupar. No sé ahora mismo cuántos estamos aquí, no lo puedo ver en la retransmisión. A ver si puedo dejarme un momento porque es que se me ha quedado esto pillado y no me funciona. A ver, tengo aquí el móvil, gestor de stream en directo, a ver lo que sale. Vale. Estamos tres. Bueno, poquitos, pero bien acompañados. Mira, para mí, para que lo estéis viendo en YouTube. Estos son los polvos de maquillaje que estoy usando ahora. ¿Los veis? ¿Cómo los tengo? Le queda poquito, como vamos, para este mes. Y yo creo que estamos a 4 de agosto, que va, esto no creo yo que me guarde todo el mes.
Cuando yo digo que las cosas las compro y las uso, aquí lo podéis ver, aquí lo podéis ver. Bueno, pues van y me escriben, no sé si Carla o Conchi lo han leído en Instagram, no lo sé lo que, lo que habrán visto, pero fijaros, te tengo aquí, Amazon no, espérate, que es que tengo un montón de cosas en el móvil. Mi foto del móvil es el señor Wisi, no sé si llega, ahí lo tenéis, ¿veis? Mirad las cosas que me escriben, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte, le vamos a contestar bien a esta señora. Me dice, muy buenos días, Fátima, la verdad es que no me gustan tantos vídeos de compra. Se llama Nerea. Nerea, si no te gusta, no lo veas. Eso es lo primero. No pierdas el tiempo viendo algo que no te gusta. Es que es así, ahí. Es que es de cajón. Si no te gusta, no lo veas. Pero no tienes que venir aquí a molestar. Y luego te voy a decir un par de cosas más. Aunque sean rebajas, si no te gusta, no lo veas. Eso es lo primero. Para mí es consumismo puro y duro. Cada uno considera consumismo una cosa u otra. Aunque esté bien de precio, creo que no te va a dar tiempo a ponerte toda la ropa que tienes. ¿Tú sabes lo que yo tengo en mi armario? ¿Tú sabes lo que yo tengo en el armario? ¿Lo que tengo dejo de tener, lo que me compro me dejo de comprar? Tú no lo sabes. Tú no lo sabes porque yo no te enseño mi armario. Porque aunque yo tenga un canal de YouTube, yo no muestro toda mi vida por YouTube. Muestro una parte, más grande o más pequeña, lo que me apetezca. Pero yo no te muestro mi armario. No sabes toda la ropa que tengo. No sabes todos los zapatos que tengo. Lo único que sabes que lo que tengo son los bolsos, porque es lo que sí he mostrado un vídeo. Pero yo no he mostrado ni los zapatos, ni la ropa, nada. Y que no voy a tener tiempo a ponerme toda la ropa que tiene. ¿A ti qué te importa? Es que de verdad la gente es mala, 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 mala. Tengo a mi nano con mi... y mi hija. Ah, al gatito, a perrito. He visto a Kuro, muy, muy, muy guapo. Kuro es un gatito negro, Cochi sabe. Pues te voy a contestar, mira. Cada uno se gasta su dinero en lo que quiere y en lo que le sale de donde le sale. Eso ya que lo tengas muy claro, Nerea. Es que te voy a contestar a ti directamente. Me gasto mi dinero en lo que quiero y en lo que puedo. Tú no sabes si esa ropa de Zara la he pagado a plazo, no la he pagado a plazo. No me la han regalado porque si no hubiera puesto colaboración de pago. Mm, Tú no sabes cómo yo me financio la ropa, eso es lo primero. Lo segundo, que yo soy libre de comprarme lo que yo quiera porque yo mi dinero me lo gano honradamente. Porque mi fuente principal de ingresos nunca ha sido YouTube. Yo tengo, porque esa es otra, yo tengo formación universitaria, yo tengo una carrera y un máster y me estoy sacando otro y yo soy un profesional en mi campo y puedo trabajar y trabajo de hecho casi todo el año dando clase porque mira, aunque dicen que es mentira, ahí lo tenés, de esto sí me puedo sentir yo orgullosa. A ver, no sé si estoy señalando bien, porque esto, ahí está, ¿veis? ¿Qué eso qué es? Eso se llama grado universitario. Y luego por aquí también tengo el máster, pero vamos, queda igual. Que yo tengo titulación, ahí se ve, desde hace ya tiempo. Está mi armario, mi zapatero y mis bolsos. Sí, Conchi, es por molestar y por fastidiar y por hacer daño. Por hacer daño, porque aunque yo me gastara todos los meses 1.000 euros en ropa, que no lo hago, pero que si lo hiciera es problema mío, no es problema de nadie, porque ya no me lo está pagando. Pues hace lo que quiera con mi dinero. Es que esta señora no sabe el dinero que yo tengo en la cuenta ni el que dejo de tener. Como si yo mañana quiero sacar este dinero de mi cuenta y cogerlo en billetes chicos y con las tijeras cortarlo. Es que eso es mi dinero. Y es que me fastidia mucho porque es que mil veces yo he dicho, mil veces que gastemos antes de comprar, que todos estos productos que veis, que yo los gasto, que lo que veis, yo los gasto. Esto, mira, yo nunca suelo hablar de estas cosas, pero esto es envidia. Es envidia de qué, de que no se puede comprar en Zara y que la ropa de Zara no le entra. Es que voy a contar más. Cuando estaba más gordita, tú tienes trabajo y lo puedes hacer lo que quieras, claro. Aunque lo pagara a plazo, es que esta señora a mí no me lo paga. Es lo que te digo. Esto no. Te puedo contar. De hecho, que cuando trabajaba en el Corte Inglés, venía gente con bolsos de lujo que se había comprado bolsos de lujo a pagarlos a plazo. Y tú dirías, yo, si no me voy a gastar 2.000 euros en un bolso para pagarlo a plazo, ¿por qué no va conmigo? ¿Por qué no? Porque yo esos 2.000 euros
Si lo tengo para el bolso me lo compro y si no, pues no me lo compro porque al fin y al cabo es algo de estatus el bolso. Pues lo pagarán a plazo. Es que esta persona no sabe si yo pago la ropa a plazo o no la pago a plazo. Es que no lo sabe, no lo sabe. La cosa fastidia. Esta persona lo que pasa es que no puede comprarse ropa en Zara. O bien porque no le entra, o bien porque no se la puede pagar. Porque la gente es así de mala, así de mala. Y ya está. Cuando yo estaba gordita, lo que iba a contar. Muchos a lo mejor no sabéis, ¿ves cómo está más animadete? Es que no lo sé, porque tengo que mirarlo aquí, porque se ha quedado el chat pillado. Vaya con Twitch. Perdonadme los que me veis desde Twitch, que no está perfecto, porque es que es la primera vez que estoy así haciéndolo esta mañana, haciendo pruebas, pero no salían bien y ahora no salen. Lo siento, chicos. Y además que no he puesto ni croma ni nada, tengo que ir mejorando esto porque ya os dije que estaba profesionalizándome y mira, aquí hay algo. Hola, Conchi. Desde que te sigo me he apropiado de tu filosofía de no comprar algo hasta que se me acabe lo que tengo. Y no empiezo nada hasta que se me acabe lo que tengo. Es que haces súper bien, Conchi, es que eso es lo que yo hago porque saco lo mismo, pues, pero tengo más cosas. Ya lo sabes, tengo ya grabado que va a salir pasado mañana el vídeo de los productos de mi rutina de skincare de este mes. O sea, tú sabes, y bueno, los que me veis, los que me estáis viendo en diferido en YouTube. Yo abro un producto, yo abro, por ejemplo, una crema de noche, yo la gasto entera y cuando la termino, abro otra y punto, no pasa nada. Es muy raro que yo tenga dos productos abiertos packs de uso, no, casi nunca, casi nunca. Lo único que tenía antes eran dos bases de maquillaje, una más clara y otra más oscura para el invierno y el verano, y ya ni siquiera hago eso. Ahora uso la misma base y si no, uso más o menos polvo. No me compro ya ni siquiera dos bases de maquillaje. Así tal cual. Sí, le he activado el aviso. Ah, mira, ahora me sale aquí Conchi, sí, me sales aquí. Lo tengo que poner para que no se vaya, porque es que creo que es eso, que sale y se va. Pues tú me has sentado de mal, porque es que esta persona o no ve mi vídeo o es que es una envidiosa, así de claro. Porque, mira, yo veo gente en YouTube que tiene una vida de verdad de ensueño, averigua lo que es verdad y lo que no. Y que se compran ropa súper cara y bolsos súper caros y muchas cosas. Y yo no le voy a decir, vaya, qué feo el bolso, que me puede gustar, sea barato o caro, eso no tiene nada que ver. Yo no le voy a fastidiar ni a decir tonterías, porque además, no sé si lo sabéis, pero ya os lo digo, que si tú me escribes un comentario, le estás metiendo datos al algoritmo de YouTube. Y si me mete muchos comentarios, como también muchos no me gusta, el vídeo sube y se ve más. De hecho, los vídeos que más no me gusta me tienen son los que más visitas me dan. Así que, y además, eso es otra que vamos a hablar. Si a ti no te gusta un youtuber, un creador de contenido, lo mejor que puedes hacer es no verlo, porque cuando le salta la publicidad le estás dando dinero. O sea, si a alguien no te gusta, no lo veas porque es que le está dando dinero. Así, tal cual. Vamos a contestarle más a Nerea. Mira, Nerea, yo me compro lo que quiero porque yo hay cosas que no cuento por aquí, porque no hablo tanto de mi vida privada, pero yo he estado durante mucho tiempo combinando dos trabajos, trabajando de lunes a domingo, con dos trabajos, en el Corte Inglés y en academia, ¿sabes? Trabajando y partiéndome el lomo, con dos trabajos y dos sueldos. Y cotizando mucho y pagando mucho a Hacienda, que la declaración de la renta me sale a pagar muchas veces, o sea que lo que me compro me lo pago yo. Eso es lo primero. Y con mi dinero y mi esfuerzo hago lo que quiero. Y tú no eres nadie, porque seguro que tú eres de las que van a Zara y no se puede comprar nada, porque no le entra o porque no puede permitírselo. Y que yo me gaste 100 euros en Zara no va a influir ni en mi economía ni tampoco en la del país con los impuestos. Así que, a ver, ¿me ha escrito alguien más? No. Más cosas. Lo que iba a contar de cuando estaba gordita. Cuando estaba más gordita, pesaba, no sé, 180 kilos o cosas así, más o menos. Tenía una talla 44 y había muchos sitios que yo no me podía comprar la ropa porque no me quedaba bien. No me quedaba bien porque me estaba más gorda, que no estaba gorda, que no estaba gorda, pero no estaba como estoy ahora, que estoy mucho más delgada, que tengo 20 y tantos kilos menos. Vale, pues cuando yo estaba más gordita, a mí jamás me decían que la ropa no me quedaba bien, ni jamás me decían ni un comentario desagradable. Jamás, jamás, jamás. Los comentarios desagradables me lo dicen ahora, cuando estoy flaca. Y me lo dicen mujeres casi siempre, para que veáis cómo son. Cómo son. Así que también decirle a Nerea, esto va aparte, esto es un tema que yo no suelo hablar mucho con vosotras, de que yo tengo el canal monetizado
Twitch no lo tengo todavía monetizado, yo espero, pero sí, ahora mismo no lo tengo monetizado solo YouTube. Instagram también lo tengo monetizado, pero como si nada, porque hoy he intentado hacer una retransmisión en directo en Instagram, que hacía mucho tiempo que no realizaba ninguna y no me ha dejado porque han cambiado las condiciones. Tienes que tener 1000 suscriptores y no los tengo en Instagram. Así que si os queréis meter, pues soy chicaxx-wichi abajo, después en YouTube tenéis el link directo, porque en YouTube tengo 6900, pero aquí tengo menos en Instagram y en TikTok tengo muy poquito. Si os me suscribís me hacéis un gran favor. Bueno, hablando de esto, yo tengo un canal de YouTube, no es muy grande, pero sí tiene bastantes visualizaciones. Y una parte de lo que yo vivo es de mi imagen. Me decía, no sé qué, no sé cuánto. El youtuber, influencer o como lo queráis llamar, vive en parte de su imagen, por lo menos lo que hacen, el tipo de contenido. A mí las marcas algunas me contactan. Vosotros no sabéis lo que yo quedo con las marcas. Os podéis imaginar lo que quedo, pero yo nunca os digo esto, lo otro y lo otro. Ya si os compráis algo de lo que a mí me mandan y usáis mi código, os lo agradezco enormemente, pero que también entiendo que no vais a comprar, aunque os guste algo, todo lo que saca ninguna influencia, porque oye, el dinero no crece en los árboles, aunque algunas se lo creen. ¡Ay, hola, has vuelto, Wishy! Ven. Ven, hacia la... No, no quiere. Ven, Wishy, ven. No quiere, no quiere. No, no quiere. Que yo vivo parte de mi imagen. Entonces, las marcas me envían ropa para que yo las muestre en mi canal. O sea, una parte de mi contenido la puedo realizar porque las marcas a mí me contactan y me envían cosas. No muchas, tampoco os creáis que es que a mí me envían cada día. Aquí llegan a mi casa 80.000 paquetes de PR, que no es así. Pero yo no voy a contar. El año pasado yo tuve de visualizaciones en el canal. A ver cómo estamos, si hay alguien nuevo para saludar, sino que me digas que lo tengo que mirar en el móvil porque esto se ha quedado aquí pillado. A ver, ¿cuántos estamos? No. Se me ha ido alguien. No. Bueno, alguien se ha ido. ¿Qué vamos a hacer? Yo tuve el año pasado en YouTube, nada más, solo en YouTube, 1.160.000 visualizaciones. O sea, a mí me reconocen por la calle. A mí hay gente que me ha reconocido por la calle y me habla. Os agradezco que si me veis y me queréis saludar y me decís lo que os gusta del canal, yo os lo agradezco. Porque todo el mundo que me encuentra en persona ha sido siempre muy agradable conmigo. A mí me reconocen a veces por la calle. Y tampoco es que sea yo aquí la más famosa del mundo. Que ya os digo yo que no. Pero a mí me ven desde muchas partes del mundo. Es que no sé si... A ver si os puedo aquí mostrar un poco desde la estadística de YouTube del móvil. A ver si puedo. A ver si puedo, si me deja, porque no siempre me deja. A ver, audiencia. Audiencia. A ver, desde qué país, si os puedo... de este año, a ver si lo puedo mostrar. Mirad, aquí un poco para que hagáis una idea. Aquí lo podéis ver, ¿veis? Desde cuántos países me ven. Y esto porque es en el móvil y no se puede hacer el display completo, no lo puedo mostrar toda. Pero mira, me ven desde España, que es el principal, México, Argentina, Estados Unidos, Marruecos, Venezuela, Chile, Colombia, Italia y Perú. Son los que más me ven, ¿lo veis? Estos los shorts y los vídeos. España, México, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Colombia. Mi público mayoritario es de España, ya lo podéis ver. Lo que quiero deciros es que el año pasado tuve más de 1.100.000 visualizaciones. Yo tengo canal monetizado. No voy a decir el dinero que cobro porque eso a nadie le interesa, pero hay una herramienta que se llama Social Blade. Podéis meter el mío o el de cualquiera y ya os dará una estimación de lo que genera YouTube por visualizaciones. O sea que yo me puedo permitir pagarme un haul de ropa al mes con lo de YouTube, ¿sabéis? Entonces, que vengan esto a decirme tonterías como lo que me ha dicho esta señora, de que si es consumismo puro y duro. Es lo que os digo, como si yo me quiero comprar mañana, gastarme todo lo que tengo ahorrado, todo lo que gane en YouTube, en ropa, en Zara, o comprarme un bolsazo de Chanel, yo voy y me lo compro. Y no tengo que estar, y mañana también si quiero puedo coger y cerrar el canal de YouTube, porque aunque ya os digo, lo podéis ver en Social Blade, yo no miento. Vamos, es que a ver si os puedo enseñar aquí con el móvil.
A ver si puedo enseñarlo con el móvil. Porque luego lo veréis en YouTube. Esto para que veáis la gente lo mala que es, ¿eh? La gente lo mala que es. Me seguí viendo, ¿se escucha bien? A ver. Vale, vista general. Visualizaciones. Wishy. Llega el señor viene. Voy a mostrar los datos del año pasado. Para que veáis que no miento. ¿Lo veis ahí? Visualizaciones, 1.162.000 visualizaciones el año pasado. Y este año, en lo que va de año, a ver, total no, 2026. Mira, 803. Y mi canal es pequeño, no es un canal. Bueno, pequeño, pequeño tampoco, pero que no es un canal, que no lo hago por fardar. Esto lo hago para decirle a esta señora que yo también vivo parte de mi imagen y parte de mi contenido es mostrar ropa. A veces la compro yo porque me apetece comprármela, otras veces me la envían las marcas. Y si tengo mucha o poca ropa no es tu problema. Eso es lo primero, porque lo que he dicho antes, yo veo a alguien que se compra un Birkin Chanel o 40 bolsos de Chanel y no le digo nada, porque realmente, ¿para qué? Si es su dinero y lo gana honradamente, a mí qué más me da. Pero la gente no es así, se llama envidia, Nerea, envidia, envidia. Así que no veas mis vídeos y ponte, hazte tú un canal de YouTube, dedica todos los días un par de horas a la gente, aguanta comentarios desagradables como los que tú me dejas a mí y luego hablamos, ¿vale? Hablamos. En fin, que digo Nerea porque la persona que me ha escrito esto. Nerea, te deseo una vida muy feliz. Yo seguiré comprándome lo que quiera porque puedo. En fin, así veis, estos son comentarios que tengo que aguantar. Vale, otra de aquí es que lo tengo todo apuntado. Del bolso de 175 euros. Esa es otra. Yo me compré hace ya unos años un bolso de Michael Kors. Tenéis la colección de bolsos entera y la colección de Michael Kors también. Me compré hace un par de años un bolso, no sé si ya tenía canal o no tenía canal, no me acuerdo. Me están escribiendo a ver quién es, quién es. Me escriben por aquí. Bueno, luego ya os contesto por las otras redes. Hace como eso, un par de años me compré más, o 5, 6, 7, no sé, no me acuerdo. Me compré un bolso de Michael Kors rojo y me costó 175 euros. Hola, Conchebe. Hola, hola, Glitchar. Va bien, perdona que tarde en contestar, que es que no me está yendo bien la herramienta del chat. Mi madre me dice que haga un canal de comédica y plan, te digo que lo mío es por capricho. Conchi, si a ti te hace feliz y te entretiene, y hazlo, no te cuesta nada. Y si mañana lo haces, estás un mes y ves que no te gusta o que te aburre, lo paraliza, lo borras. Hacértelo es gratis. No pierdes nada. Además, si te lo haces, me lo dices y yo te sigo y te publicito aquí bueno, te publicito en YouTube, que aquí se ha quedado muy poco porque es que estoy empezando ahora a emitir. Pero bueno, para los que me veis de YouTube, lo subo al día siguiente, ¿vale? No os vaya a quedar vacío de contenido, yo voy a seguir haciendo mis rutinas, todo exactamente igual en la otra plataforma. Es que ahora estoy un poquito más libre porque es verano. Cuando llegue septiembre, voy a empezar con las prácticas. Porque esa es otra de los haters que me dicen que no tengo titulación. ¿Otra vez queréis que os lo enseñe? ¿Otra vez queréis que os lo enseñe? A ver, yo no soy Einstein, pero hombre, dejadme ya el tema, porque si tengo titulación, estoy ahora haciendo el máster de profesorado y voy a tener que hacer prácticas. Las prácticas son 200 horas, los que tenéis, porque me escribió una de vosotras que también tenía, que era profe, pero de un instituto, pero de otra especialidad. Yo estoy haciendo física y química, soy física, no voy a hacer pintura. Además, si era pintura, me echaban, no me contrataba nadie, porque ni música, nula. Y, y lo que estaba diciendo, que voy a tener práctica y entonces va a estar un poquito chungo porque volveré a trabajar, espero, con la academia. Luego los exámenes. Luego las prácticas. Así que digo, voy a aprovechar ahora y a lo mejor ahora os subo en verano más vídeos más vídeos a la semana, pero cuando vuelva a mi vida normal, pues volveré a subir seguramente los tres. Martes, jueves y domingo. Pero que no pasa nada, que los vídeos se quedan grabados en la plataforma, que si no los podéis ver el día que los subo, los podéis ver al mes, que yo no los borro. ¿Qué más os tenía que contar? Es que lo tengo aquí. Este ya lo he hecho.
Pepe, que esto también lo he hecho. Ah, sí, lo que estaba diciendo de los títulos. No me digáis más que no tengo porque no es verdad. O sea, y también me habéis dicho el de japonés, que es mentira, es que lo he quitado, ahora tengo reloj porque he puesto mal un enganche, pero que también lo tengo. Y que también tengo título de inglés. Obviamente no sé cómo una persona que estudia inglés. Por Dios, yo nunca he dicho eso. Pero la cosa es fastidia. Ya sabéis que para sacarte el título universitario necesitas un B2. O sea que si no tienes mínimo un B2, olvídate. Siguiente cosa que me decís. Lo de irme en transporte público. Esa es otra. A ver, ya sabéis, yo no vivo en Madrid capital, yo vivo en un pueblo. Y os reí de mí de que me vaya en tren. Es que, a ver, yo vivo a 23 kilómetros de Madrid, que no vivo lejos. ¿Habéis ido a Madrid en coche? ¿Habéis ido a Madrid en coche cuando no eres residente? ¿Sabéis lo que cuesta aparcar? Y ya no es pagando que nos pone el dinero, porque el transporte público en Madrid es caro, ¿eh? Que cuesta 5. La ida y vuelta creo que son 5,20 o 5,60, que es caro, ¿eh? Que no es. Que no vale 2 euros, vamos. Que cuesta 5 y pico, que vamos los dos y son más de 10 euros la ida y la vuelta. Si no tiene. Y con el bono es un poquillo más barato, pero un poquillo más barato son 6, son 7 euros o 7 y pico, ¿eh? Que no es. Que vamos, que te sale más barato pagar el parking. Así os lo digo, sale más barato coger el coche y pagar el parking y te quita el rato de ir y venir en el tren. Pero ¿dónde aparco? Si voy al Corte Inglés, sí, aparco en el Corte Inglés y pago el parking del Corte Inglés, porque suelen tener, pero si voy a Sol, ¿dónde dejo el coche? De hecho, he estado trabajando en academias en Madrid que iban coche porque cuando voy de enamoro de voz posta. En fin, sin comentario. Que ya he trabajado en academias en Madrid y iba y venía en coche porque trabajaba de tarde. Yo sé que siempre trabajo de tarde porque las academias son de tarde. Muy raro que alguna te contraten de mañana. Muy, muy raro. Y. Ahora restringida. Yo tengo suerte de placa de aparcamiento especial, claro. Si tienes es más fácil, pero es que no puedes aparcar. Como yo meta el coche, ya no aparcar, sino como yo meta el coche en la zona, me multan. Y que no. Que no. Yo me voy en transporte público y que me dicen que se ríen de mí como que el transporte público es de pobre. Averigua si ellas no van en burro o peor, a dos patas porque no tienen para pagarse el bono de los autobús. Es que la gente es mala, ¿eh? Me dicen unas cosas que tremendo. Yo voy en transporte público, mira, lo primero es que realmente es mucho más cómodo, porque por el precio a menos me sale igual, ¿eh? Poco más o menos. Y es más cómodo irte en coche, me voy, porque es muy fácil, más cómodo de tú irte sentada en tu coche, pero no me tengo que complicar el aparcamiento a dónde dejo el coche. No tengo que dar vueltas por ahí. Voy y vengo y, no me quito de problemas y estoy el rato que quiera y cuando quiero vengo. Ahora, cuando he dicho voy a la academia por la tarde y si puedo aparcar, pues me he ido en coche. Porque digo, oye, mira, no estoy en el centro, no voy al centro, voy a otro sitio. Sé que a esa hora no hay nadie y puedo aparcar, pues me voy en coche, que tardo mucho menos que en transporte público. Porque ya sol, no porque te deja el tren el sol de yo vivo, yo cojo la línea C4. Pero si vas a otro sitio que no hay línea directa, pues tarda una barbaridad y en el transporte público. Entonces me voy en coche o cuando voy al médico, que no es, pues me voy en coche. No voy al hospital de una revisión, voy en coche. Pero si no me pilla bien, pues me voy en mi transporte público y a mí no se me caen los anillos. La verdad es que no. Me voy en transporte público y me voy mejor y más contenta que nadie. ¿Qué más? A mí me pasó y tuve que presentar un montón de papeles para revocar la multa. Sí, sí, claro. Si es que es un follón. No sé allí, porque Conchi, tú estás en Barcelona. No sé allí cómo está, pero supongo que igual que en Madrid, que te recetan enseguida. Es que os voy a contar, hace unos años le pasó a mi marido que aparcó el coche. Por lo visto no vieron bien que tenía su plaquita. No vieron bien y le metieron 60 euros de multa y recurrí. O sea que y estaba bien el coche y habías pagado parking. Ahora no, ahora va todo, te lo escanean y te lo miran, pero antes no, antes era con un papel, no sé si os acordáis, no sé tantos años, que ya estaba aquí en Madrid viviendo. Y, venga, la multa de 60 huracos. O sea que yo me voy, si puedo, en transporte público. Y ahora, si voy a una zona que el transporte público está muy lejos,
no hay directo. O tengo que hacer 80 transbordos y coger el metro, ya me voy en coche y pago seguro sí o sí el parking. Pero si no, es que al centro irte en coche es una locura. Aquí no hay zonas restringidas, pero zonas que cuesta aparcar. Aquí hay zona Madrid 360 que es para residentes. Y además que en Puerta del Sol no puedes aparcar el coche. Imposible. Mira, cuando me vine a vivir a Madrid se podía todavía circular. Yo recuerdo haber ido hasta allí hasta el metro Sevilla. Y eso ahora, olvídate de ahí meter el coche. Nada, nada, nada. No se puede. Pues es otra, que voy en transporte público porque me es mucho más cómodo aparcar y me quito de tonterías. O sea, voy, aparco, no aparco, aparco en la estación, me voy hasta donde sea y luego vuelvo. Y olvídate de dónde está el coche cuando hay que pagar, nada, pago el abono y fuera, el abono de días, que es el que tengo ahora. Ah, y ahí lo del sitios y las marcas falsas, esa es otra, que han escrito que la ropa que llevo es falsa. Mira, lo único yo que tengo falsificado, porque no es ni falsificado, que es tuneado. Es un bolso grande que tengo ahí donde tengo el aro detrás, que es un, que es un bolso inspirado en Dior, que no es de Dior y que pone Fátima que se lo he pegado yo. O sea, es lo único que tengo. Lo que tengo, bueno o malo, lo he comprado. No es porque además yo estoy en contra de todas las falsificaciones. Si me compro un bolso de 20 euros, voy tan contenta. O sea, aquí no. Y ya lo veis, que muchas veces compro Zara, Mango, e incluso Primark, y voy con los bolsos y me lo veis porque yo hago la sección El Outfit del Día, que es de lo que tira el canal. Y con esos outfits del día, veis que voy cambiando los bolsos y. Eso, te lo quiero contar. No conté el bolso de 175 euros, que cambié el tema. Pues hay una también que me escribe que me dice que siempre llevo el mismo bolso. Siempre llevo, porque además el bolso de 100, porque conté que me había costado 175 euros porque lo compré rebajado. De Michael Kors rojo, ¿sabéis cuál es, no? Seguro que sí. Porque ahora lo que tengo por aquí, estoy ahora en pijama. Lo tengo aquí. Mira. Este bolso. Este bolso de cuero. Yo cuido muy bien los bolsos, todos los años lo limpio bien de hacer un tratamiento para la piel, estas de como los zapatos, igual. Todos los meses, todos los años lo hago, todos los meses no. Y le quito su polvo, los tengo ahí bien guardados. Que me dice que me gasté 175 euros y no tengo otro bolso. Señora, que tengo más bolsos, pero si hoy voy de rojo, me apetece ponerme mi bolso rojo. Y como si me lo quiero poner todos los días. ¿A ti qué más te da lo que yo me ponga, lo que yo me deje de poner? Que una cosa es, digo, tener redes sociales, que no bloqueo a las que me dicen que algo no les gusta. Que lo podéis ver en los comentarios, que muchas me habéis dicho que no os gustó del último haul de Zara. El vestido que he ido a devolver, ya tendréis el vlog esta semana, que fui el sábado, perdón. Y yo no os he bloqueado. Porque a mí sí, yo comprendo que no es agradable que te digan que esto no te gusta, pero algo no te gusta, pero oye, no me gustaba cómo me quedaba el vestido y fui a devolverlo y muchos me dijisteis que no gustaba el vestido. Y no pasa nada, no pasa nada, yo no bloqueo. Pero hombre, es como cuando os conté lo de que se ponen una vez la ropa y la tiran. A ver, me he escrito en tu azul, pero no sé por qué se estropearon, los compré en el outlet. Yo tengo otro que sí se ha estropeado. A lo mejor, mira, te lo voy a enseñar para que veas que está estropeado. Tengo dos de este tipo. Es por el tipo de piel. Conchi, mira. Te voy a enseñar. Tengo el mismo bolso. En dos. ¿Vale? El que se me ha estropeado es este. Por el tipo de piel. Porque esta piel tiene un recubrimiento. Aquí lo puedes ver. No sé si... aquí. Es que estoy con el... ¿Veis? ¿Lo ves? Mira aquí. Y también por aquí las asas. Pensa un día lo pinto de negro y se han sacado el problema. Pero como está la parte de atrás y lo llevo así de delante, tampoco se ve mucho. Es por el tipo de piel, ya te digo. El mismo bolso, este lo compré en el Corte Inglés, este lo compré en el propio Michael Kors. Se peló. A ver. Así se ve, ¿ves? Es por el tipo de piel. A mí me ha pasado. Yo te digo, son los dos. Por lo que ya bolsos metalizados de marca, no me compré ninguno porque se pelan. Da igual que te compré. Se acaba pelando. Así que ya todo baratito. Por eso he dejado de comprarlo. Así. Pues me escribe y lo que os conté también. Cuando yo trabajaba en el Corte Inglés, veía muchas que es que lo hablaban, que se compraba ropa a la temporada, que no te hablo ni una ni dos, sino varias,
se compraban ropa de temporada, la usaban en esa temporada y la tiraban. La tiraban. Y me decía, eso no puede ser. Sí, es así. Yo conozco a otros youtubers que se ponen la ropa una vez y ya no se la ponen más. Y yo conozco también youtubers que hacen es que he visto, es que tan fuera como esto, que he visto su vintage vendiendo ropa de colaboración de con las marcas y que todavía no han subido el vídeo de la promoción de la marca. Entonces ella a las 2 o 3 semanas ve su vídeo en el canal, que bien me queda la ropa y ya la han puesto a la venta en vintage antes de sacar el vídeo. O sea, ¿qué me estáis contando? Yo creo porque se los cargaba mucho. También puede ser que se haya pelado por eso, por cualquier cosa. Te digo que yo tengo los dos y el dorado, es por el tipo de recubrimiento que tiene la piel, ¿ves? Yo ya no me compro más bolsos metálicos así, que no sean baratitos porque se estropean todo. He visto de otros incluso se han estropeado Dior. Esto no es Dior, es mucho más barato, pero no, no lo voy a. No lo voy a comprar más. Voy a ver cómo estamos, que no sé si esto se está aquí. Si se sigue viendo bien. Sí, se sigue viendo bien. Gracias. Pues esa es otra, que yo, por lo menos, yo tengo la decencia que cuando una marca me envía las cosas, yo no las pongo corriendo a la venta en Vinted. Es que de hecho yo no tengo Vinted porque me abrí un Vinted para vender cosas mías propias y fue una pesadilla. No os podéis imaginar la de gente que me escribía intentando regatearme y decir, mira, estoy viendo una camiseta de 40 euros. No esta no es. Camiseta de 40 euros japonesa. Y esta es de gato naranja, pero es de Uniqlo. Intentando regatearme a 2 euros. Digo, pero ¿dónde va? ¿Dónde va? O sea, no. Y yo me ponía negra y digo, mira, que es que no me compensa. No me compensa estar aquí aguantando tonterías por ganarme 5 euros por camiseta, que a mí me costaron 40. O sea, no. El Manuel tengo bien de todos, también está bien. Solo de mi marido para el cumpleaños y aniversario. Yo también le pido a mi marido bolso. ¿Sabes de dónde lo aprendí? De la Preisler. Corre el rumor de que le pedía a los maridos cumpleaños Birkin. Yo también pido Birkin, pero nunca llega. Llega a otras marcas, pero yo muy agradecida. ¿Qué me decía eso? Que yo la ropa, cuando a mí me regalan ropa, yo me la pongo, lo veis que me la pongo. Y cuando algo me queda grande, se lo doy a mi madre. O sea, no lo vendo. Que podría venderlo porque estoy en mi derecho, porque aquí hay gente que es que no se da cuenta que las redes sociales es solo un trabajo, no es un trabajo convencional. Vale, no es mi trabajo principal, también no es mi trabajo principal. Pero, oye, que es un trabajo, a mí las marcas se ponen en contacto conmigo y yo quedo con ellos en ciertas condiciones y muestro la ropa, es un trabajo. La ropa ya es mía, y puedo hacer con mis cosas lo que quiera, como si quiero, lo que os he dicho antes, de que no tengo tiempo para ponerme la ropa. Sí. Como si la quiero mañana corta, que es que con las cosas cada uno hace lo que quiere. Pues lo que yo hago con la ropa es que cuando me queda grande se la doy a mi madre. Y mi madre también va. Es como las cremas coreanas. Que esa es otra que me han escrito algunos comentarios, échale, que no quieren que haga ningún tipo de colaboración. Y a mí me va a decir, pero tú me vas a pagar el tiempo, porque cuando eres un youtuber pequeño, tu única ganancia prácticamente son las colaboraciones. Y también mi canal principalmente es de moda, belleza, maquillaje. Y yo no me voy a gastar toda la semana 200 euros en maquillaje o 300 al mes o lo que sea para mostrar contenido en el canal porque a mí no me sale rentable. O sea, porque aquí lo que dicen, yo lo hago por hobby, yo tengo el canal por hobby, eso es ni el 1% de las que están en YouTube tienen el canal por hobby. Tienen el canal porque quieren en un futuro ganarse un dinero con las redes sociales. Punto y pelota, porque si no, ¿qué más te da tener en YouTube 1000 suscriptores que 10.000 que 40? Porque no influye si tú no monetizas. Si tú tienes que necesitar 1000 suscriptores para monetizar en YouTube. ¡Ay, que Luis está atacando el bolso! ¡Que te he pillado, que te he pillado! Que está atacando el bolso, señor Wisi, que está atacando el bolso. Es que te está atacando los pompones, ¿sabes? Que es muy malo, muy malo. Pues lo que os estaba diciendo, que YouTube, a ti te da igual tener, si tú no quieres monetizar ni quieres ganarte nada,
¿qué más te da tener 1000 suscriptores que 100.000 que 3? Porque tú lo haces como hobby. Entonces, ¿por qué están todas aquí? Ponte con los 1000, ponte por los 1000, porque se te abre el mundo de la monetización, que yo lo comprendo porque os voy a hablar de mi caso. Yo estoy durante todo un mes, por ejemplo, yo grabo los productos terminados, ¿no? Ese día, cuando los termino, limpio mi bolsa, donde los meto, me llevo, lo llevo al reciclaje, que es que además lo reciclo, lo separo por tipo de cartón, cristal, eh, plástico, y voy y lo llevo al contenedor, cada uno el suyo, que hay 4 aquí al lado de mi casa, y voy echando cada uno a su contenedor. Y empiezo otra vez el ciclo, cada vez que termino algo, lo tengo que guardar durante todo un mes. Después tengo que grabar el vídeo cuando termine el mes. Tengo que editar el vídeo. Y luego tengo que escribir en la descripción todos los productos y los enlaces, porque muchas veces me habéis dicho, ¿dónde lo has comprado? Y yo casi siempre os dejo donde lo he comprado, yo lo digo. O sea, que es que además es un trabajo. Es un trabajo. Tú piensas todo el mes guardando las cosas y luego editándolo, grabándolo, subiéndolo y contestando a comentarios que muchas veces son comentarios desagradables. Oye, que nadie trabaja gratis. Por lo menos yo estoy segura de que ninguno de vosotros se levanta a temprano y se va al trabajo y le dice, hoy no me pagas, que vengo por amor al arte. Venga, hombre, no me digáis tonterías porque no. Otra cosa también, de esto de la envidia, en otro directo que hice, por eso no me gusta mucho ese directo, me va y me escribe una, cuando estaba hablando de los coloretes de Chanel, yo tengo 2 coloretes de Chanel, ¿vale? Tengo 2 coloretes de Chanel. Y va y me dice que es que, a ver, que si voy a presumir de coloretes de Chanel, que es que ya tiene 5. Hija, pues disfrútalos con mucha salud. Yo no te estoy presumiendo de que tenga 2 coloretes de Chanel, porque si mi vida fuera presumir por 2 coloretes de Chanel, mi vida sería muy triste. Porque además 2 coloretes de Chanel, eso no es ni dinero. Ni dinero. Si tú tienes 5, pues bien por ti, yo no tengo más porque tengo de otras marcas que también uso. Como lo he dicho, yo colaboro mucho con Jesta y Jesta se porta súper bien conmigo. Pero eso viene porque el volumen que yo tengo de ventas es bajo y me envían un montón de cosas para probar, pero un montonazo me envían. Y yo estoy tremendamente agradecida y a mí los productos que me envían de Jesta casi todos me gustan. Cuando algo no me gusta, también os lo digo. No me quedo callada, lo veis en productos terminados, que el producto no me ha gustado y os lo digo. No, no miento porque hay una venta. Porque aquí viene la diferencia. Yo no. Mi sustento principal no es YouTube. Por lo que me envíen o no me envíen productos de marca no va a hacer que mi vida cambie. Va a cambiar en el canal que va a haber menos vídeos, pero no va a cambiar en mi vida. Yo muy agradecida que me los manden. Hay productos que sí me gustan mucho, incluso lo he probado cuando me lo han enviado gratis en un paquete de PR y luego yo me lo he comprado porque me ha gustado y otros que no me han gustado tanto y yo le he dicho, oye, mira, que esto no me ha gustado y no pasa nada, no, a ver, me ha escrito alguien, no, que no pasa absolutamente nada con ello, pero vamos, es que eso me han escrito, no quiero que hagas colaborar, lo siento, pero teletienda no. Lo primero es que yo no soy la teletienda y muchas veces, ya lo digo, gastamos hasta el final. La cosa es hacer daño porque quieren chicas que te gastes el dinero. Quieren que te gastes tú el dinero. Y que despilfarres todo lo que puedas. Y encima reírse de ti. Mira qué tonta, me ha hecho caso y se la ha comprado. Que aunque alguna digáis que soy muy tonta y no sé qué, no, perdona. Cuando habéis ido yo he vuelto 3 veces. Lo que pasa es que muchas veces no contesto. Pero tendré 1000 defectos. Seré lo peor del mundo, no digo que no. Pero de tonta, ya digo yo que no tengo ni un pelo. Que es que he ido y vuelto 3 veces. Y eso como cuando compré, no sé si lo he contado, lo de Essen. Compré algunos productos de Essen hace ya un tiempo. Estaba a contestar también. Compré unos productos de Essen para probar, ¿vale? A mí hay productos de Essen que me gustan y productos de Essen que no me gustan. Y algunas veces digo, este me gusta, pero el empaque es muy malo. Que esas otras que se molestan de que diga packaging, que hay que ver que tengo que hablar en inglés. Señora, actualícese. Ya no muy rara veces se dice cuidado de la piel, en la jerga de internet se dice skincare. Actualícese, señora, actualícese. En fin, que les da rabia que tú intentes mejorar. Bueno, pues cuento. Compré un par de cosas de Essen, tampoco es que yo me compro mucho. Y me dicen que cómo me compro algo tan malo. Es para decir, pero tú me lo vas a pagar, tú me lo has pagado, tú no me lo has pagado, yo me compro con mi dinero lo que yo quiero, lo que yo veo. Y si a mí un producto de ese me apetece comprármelo y me gusta, y si vale 3 euros, ¿por qué no me lo voy a comprar?
¿Por qué no me lo voy a comprar? Decidme por qué. ¿Por qué no? Hay algunos productos que me gustan y otros que no, como Mercadona, porque Mercadona es tabú aquí en YouTube. Si tú hablas de Mercadona, la gente te lincha, pero te lincha de verdad. Y si dices que algo no te gusta. A mí hay cosas de Mercadona que me gustan y otras que no. Yo no soy anti-Mercadona ni mucho menos. De hecho, hay que reconocerle a Mercadona que gracias a ello mucha gente puede comprarse maquillaje muy a menudo. Hay productos que me gustan, productos que siempre compro, como el líquido para las lentillas que me encanta y me compré los algodones también. Y hay otros productos que no me gustan un pelo y no me los compro y no los voy a comprar. Así de claro, porque no me gustan. ¿Y eso me hace mejor o peor persona? ¿No? ¿Son gustos personales? Sí. Pero si tú dices que esto no te gusta en Mercadona, que si tú eres un snob, que si tú eres un no sé qué, que si eres un pijo, que si... Señores, tranquilícense, que a todo el mundo le gusta lo mismo. Hay a quien no le gusta el chocolate, que a no lo pueden entender otros, ¿vale? Pero hay quien no le gusta el chocolate y quien no le gusta la Coca-Cola. Pero por favor, señores, un poquito de tranquilidad. Vamos a ver cómo vamos. A ver cómo estamos por aquí. Sí, saluditos. No sé, es que no puedo. Esto se me ha desconfigurado. Tengo que cambiar un poquito los gaches aquí del Twitch. Por otro lado, productos de alta gama. Van y me dicen que los productos de alta gama, que estiras el dinero, que te hace lo mismo uno de 3 euros. Vamos a ver. Vamos a ver. Quieto parado. Quietos parados. Dentro de la alta gama hay mucha gama. Y hay productos de alta gama que a mí no me han gustado. Yo soy la primera que he dicho, esto a mí no me gusta. Y veo tirar el dinero, no lo voy a comprar más. De ahí, vale. Supongo que estaremos todos de acuerdo. Después, hay productos de alta gama que tú no solo compras el producto en sí, los polvos. Estos son de Rimmel, pero vamos a poner estos de ejemplo. Estos son low cost, me costaron 3,25, ¿vale? El empaque, el packaging, que os da rabia el packaging, pues el packaging, el empaque es low cost, es baratito, porque el producto es baratito y obviamente tienen que reducir costes. Cuando un producto de alta gama, muchas veces el empaque es mucho más pesado, más elaborado, tiene espejos, etcétera. Eso lo tienes que pagar. Después tú tienes que pagar la distribución. No es lo mismo esto que lo compré en Amazon que cuando tú te compras un stand de los que me veis desde México, el Palacio de Hierro, los que me veis de España, el Corte Inglés o Sephora. Ellos tienen que pagar, o incluso Primor, donde sea, Druni, donde queráis, da igual. Ellos tienen que pagar porque vendan su producto. Y también tienen que pagar a la persona que está allí cuando las marcas tienen promotora que te está explicando, porque no sé si habéis ido a cierta perfumería, supongo que sí, que las personas que están allí no tienen ni idea, ni idea. Y en cambio vas a otras que son más caras y que tienen ahí una persona contratada de hace años y que te explica todas las cosas porque la han formado. Eso lo tienes que pagar. Entonces con la alta gama pasa eso, lo tienes que pagar. También hay marcas que inflan mucho el precio. Os voy a hablar de una en concreto. Louis Vuitton, habéis visto los pintalabios, 140 euros. 140 euros no vale ningún pintalabio. Ni me va la excusa de que es muy bonito el packaging, muy exclusivo, lo que quiera. Para mí no lo vale y no lo voy a comprar, pero no le voy a decir a nadie, oye, mira, 140 euros, has tirado el dinero, eso no lo vale. Que cada uno con su dinero se compre lo que realmente quiera o le apetezca, pero hay quien eso no lo entiende y viene a fastidiar. Yo lo que miro son los ingredientes también, el empaque y los ingredientes. Sí, vamos a poder ir a una inteligencia artificial, meter los ingredientes de un labial de Paz Magras o un labial de Dior y un labial de Louis Vuitton y ver la diferencia en la composición química, que es lo que realmente importa, la química del producto. Ahora ya, el empaque y eso, la experiencia que te expliquen, vale, es asuma un plus. La diferencia es mínima y hay labiales de Dior que puedes comprar por 40 euros, hay muchas y son buenísimos, no tienen nada más que nada. Yo te vale 140 euros, estás pagando 100 euros de más. Pero yo no me lo compro, yo. Pero no os como la cabeza, si lo queréis comprar y os hace felices, encantada. También me pasó que yo seguía antes mucho a una youtuber en inglés que hablaba de este tema y decía que era tirar el dinero, comprarse un cosmético de más de 50 euros. Esto hace un año, bueno, ahora 60 euros, ¿vale? Que era tirar el dinero, ¿vale? Pues esto es que a las 2 semanas más o menos hace su vídeo de rutina de skincare, saca sus marcas. Además, una youtuber muy grande, saca sus marcas.
¡Oh, sorpresa! Ninguna crema costaba menos de 300 euros. La hipocresía de internet. Tú me dices que yo no me gaste más de 50 euros porque no sirve para nada y vas tú y todo tu cuidado facial, toda tu rutina de skincare son productos que valen más de 300. ¿Qué pensáis? ¿Qué me decís? Os leo o cuando lo estéis viendo en YouTube. Os leo un poquito a ver qué me decís. Os leo. También, menospreciar la marca. Otra cosa que iba a contar. También me han dicho de la ropa que compro. Que hay que ver, que eso es muy malo. Y 3/4 de lo mismo que el maquillaje. Señora, yo no compro en Shein porque las veces que yo he comprado a mí la ropa no me ha ido bien. Pero que no me vaya bien la de Shein las 3 veces que yo he comprado no quiere decir que todo lo que sea de venta online me vaya mal. O sea, yo he tenido mala experiencia con Shein. A lo mejor me animo porque he visto que han sacado de la línea de maquillaje unos maquillajes con patitas de gato. A lo mejor me animo cuando vuelva de las vacaciones y me los compro. Me compro el maquillaje y lo pruebo. Que no espero que Shein me lo regale. O sea, que yo si quiero algo me lo compro. No tengo que ir llorando a nadie, envíame cosas, envíame cosas. No. Si quiero, si puedo, me lo compro y si no, pues no me lo compro y mi vida sigue exactamente igual. Pues he tenido mala experiencia con ellos. De Temu no he comprado nada, no os puedo hablar. Y hay gente eso que me escribe, riéndose que esto es de pobre. Perdona, hay que ver a ver qué te pones tú. Si yo me pongo algo del Lidl. A ver qué te pones tú. Sí, porque sabéis que he hecho un vídeo mm, de ropa de... Bueno, ropa toda no era, del Lidl. Vi unos shorts que me gustaron, ¿por qué no me los voy a comprar? Porque son del Lidl. ¿En qué mundo viví? Toda esta gente que dice esta tontería a lo mejor está en su casa y se tiene que comer un joyo todas las noches. Bueno, no se puede ni comer poco más. Es que para que veáis cómo es la gente, lo que tienes que aguantar sigue siendo creador de contenido. Porque por una parte, cuando tú tienes un canal, vale, te expones a las críticas, pero hay cosas que lo hacen solo por hacer daño. Solo por hacer daño. Pero ya digo, a mí no me molesta tanto que me escriba, Olga, puntual, esto no me ha gustado. Lo que sí me molesta es que todos los vídeos me estoy diciendo, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Averigua tú, o que se rían de si la mano me tiembla, tengo un problema grave en la mano, ya alguno lo he contado, que se me estaba pudriendo una mano, la he pasado canuta, ahora la tengo mucho mejor y me tiembla. ¿Qué hago? En vez de reírse de él, a un mal ajeno, vamos a no hacerlo porque te puede pasar a ti, o te puede pasar algo peor. Pues riéndose de las marcas como que si no tengo. Señora, me compré unos pantalones porque me gustaron. Si no me gustan, no me los compro. ¿Y qué pasa porque soy menos persona? ¿Tengo más peor gusto? Hay algunas marcas de súper lujo que todos conocemos que vamos, que sacaron, vamos a decir, Balenciaga sacó un bolso del IKEA y saca una ropa ridícula de fea y la gente la paga por estatus. Se compra esa ropa porque es muy llamativa y por estatus. Gastarte 1.700 euros en la bolsa del IKEA, que es lo mismo. O sea, no. A ver. Un momento, chicos. Sigo emitiendo en directo. Todavía no he terminado. Para que no venga mi marido por aquí y mire la piscina. Que no venga, que no venga. Que estoy aquí editando, que ya mismo me voy a despedir de los seguidores. También eso. Aquí lo tengo un más de lo del asiento, que parece que va en tercer mundo, lo de ir en transporte público. Y luego lo de aparentar, esa también es otra. Que si voy a sitios para aparentar, voy donde me apetece. Voy donde me apetece. Si vosotras queréis ir a un sitio también caro, pues podéis pagar lo que sea y ya está. Si seguramente se gastan hasta el triple que yo. Si eso es hablando de las muestras, que esa es otra. Yo uso muchas muestras de maquillaje, muchas, y muchas de skincare, porque a mí me gusta probarlas, me gusta, oye, que dentro de lo que he comprado, una parte del dinero que me ha costado el producto van incluidas las muestras, pues yo las uso, miro lo que me gusta más, pruebo cosas nuevas, porque aunque todas sois ricas, millonarias y tenéis para compraros todo lo que vendan todas las perfumerías, yo no. No puedo gastarme 1.300 euros todos los meses o 1.400 en probar todos los productos de alta gama nuevos, o sea, no. Así que yo uso mis muestrecitas,
de los productos, los voy probando y hago una reseña. Que algo me gusta mucho, pues yo voy y me lo compro. Que no me gusta, pues no me lo compro. Pues es que es así de simple. Ahora lo venden en Druni y Primor. Yo lo uso hace tiempo. A ver, yo cuando hablo de Shein miro muy bien la comisión, sobre todo de ropa, y ha habido una cosa que no me ha gustado y la he devuelto. De cosmética cogí algo y me ha ido muy bien. Quiero probar, Conchi, la patita de gato. La voy a... Es que no sé lo que tarda porque es que hace tanto que no compro. Que estoy aquí emitiendo. Espérate, voy a cerrar. Es que está Wishy aquí. Wishy, que voy a cerrar un momento, padre. Es que viene mi marido en pijama, no, la que está en pijama soy yo. Viene mi marido en bañador y no es cuestión de sacarlo en bañador por aquí. Yo he comprado 3 veces o 4 en Shein y todas las veces me ha ido muy mal. No me ha gustado el tejido, ¿vale? No me ha gustado y no, pues no tengo por qué mentir. Pero he visto, y también ya los que me conocéis lo sabéis, me gusta mucho el Señor de los Anillos. Y han sacado una colección de maquillaje del Señor de los Anillos. Y he pensado en comprármela. Y digo, la pruebo, la reseñamos, que Shein no me va a enviar nunca nada. Porque como he dicho que no me gusta su ropa, no me va a enviar nada. Que no lo hago para que Shein ni Shein me va a enviar nada. Que es lo que os digo. Que si puedo me lo compro y si no, no me lo compro. Y ya os digo que yo tengo el canal monetizado. No voy a hablaros de lo que gano cada mes, pero que yo me financio cosas con el canal de YouTube, o sea que no te voy a decir, oye, 30 ni 40 euros al mes lo que gano, pero es que ya digo, meter a Social Blade y hacéis una idea de lo que puedo ganar al mes. Luego cualquier año yo sola. Para no pagar, no sean, mira que sea almacén de Europa, para no pagar impuestos, sí, porque están los tres euretes. Que es que antes ya os conté que colaboré con Katkin, que me gustó mucho, y de Jestyle también unos productos japoneses que me gustaban mucho, y le han pegado un subidón de precio, pero tremendo como el doble. Digo, yo no lo voy a comprar más, porque para gastarme, os digo la verdad, 30 euros en eso me lo compro de Chanel, o sea, es que así de claro que me cuesta un poco más y me regalan muestras y es Chanel, o sea, así de claro. Sí, quiero comprarlo para probarlo. Pero no sé cuánto va a tardar en llegar porque me voy a casa de mis padres en unos días. ¿Y cuánto tarda en llegar a lo de Shane? ¿Cuánto tarda? ¿2 semanas? ¿Una semana? ¿3 semanas? Si no lo pido un par de días antes de volverme del pueblo. A ver si me lo decís. Y voy a probarlo. ¿Y por qué no voy a usar eso del Shane? ¿Por qué no? ¿Me hace mejor persona? ¿Me hace más o menos rica? Oye, si a mí me gusta, ¿por qué no lo voy a probar? Algo así tan claro como eso, no me hace mejor ni peor. También deciros que obviamente si algo cuesta 3 euros, no voy a esperar la calidad de un producto que cuesta 100. Ni el empaque, comprenderlo, que la calidad hay que pagarla, que esto también es verdad, que yo lo comprendo. Pero cuando tú tienes una tirada muy grande, y tampoco es tan barato el Shane, que yo lo vi, que costaba 6 y pico los coloretes de los gatos, que no costaba 1 euro, que no era tan barato, Lo pone cuando te lo pones en la cesta. Vale, pues lo miraré, a ver cuánto puede tardar, porque voy a ver hasta qué día me quedo, porque todavía no me he ido. Estoy grabando vídeos. Todavía no me he ido y cuando me vaya voy a ver cuánto tarda en llegar, porque claro, si tarda una semana no lo voy a pedir ahora. Y los pido y cuando vuelva pues los probamos. Que digo, yo no tengo nada en contra de ninguna marca en concreto. Yo siempre os digo que si podéis apoyar el comercio local, mejor que mejor. Pero yo no tengo en contra. Ni como dices, es que chino es malísimo, no sé qué. Es que chino hay muchas calidades, como español hay muchas calidades. He comprado productos hechos en España que han sido malísimos y otros productos hechos en España que han sido maravillosos. No me dejan de escribir. A ver, aquí, algo de un reloj, yo no sé qué. Ahí, a ver cómo vamos. ¿Está funcionando todavía aquí? No sé si se ha actualizado. Sí. Y nada, ¿me queréis preguntar algo más, los que estáis aquí? Si no, pues nada, yo ya os cuento, mi plan este mes es que iré haciendo más vídeos porque estoy de vacaciones, bueno, vacaciones, que esta tarde después, cuando ya me duche y eso, me voy a poner con el TFM, me voy a poner a estudiar, que no estoy, que ojalá estuviera sin hacer nada todos los días, pero no. Y también hoy he grabado cosillas y nada, me podéis escribir. Muchas gracias a todas las que me dais el apoyo, porque a veces es muy duro la red social que estén todo el día insultando, o sea, ¿qué me estás contando? Que te digan cuando yo soy la primera, siempre saco el mismo porque tengo a mano, gastar antes de comprar, que me digáis que es consumismo puro y duro. Y el otro día en el otro directo me empezaron a hablar de políticos y desearles, vamos a dejarlo, que crucen el arco iris
que crucen el arco iris político. No hablamos de política en el canal. Persona que me hable de cualquier político en el canal, la bloqueo. No hablamos de política, porque yo estoy de cara al público y uno puede ser de una ideología, otro puede ser otra y otro puede ser de otra, porque hay de todo. Me sigue gente de todo tipo de ideología y yo no quiero que aquí que esto se vuelva un campo de batalla ni una conversación de cuñadas aviondas. No, no de ninguna manera. Habláis de política en vuestra casa, lo que queráis, pero a mí me dejáis en paz. A mí no me digáis esto, ni lo otro, ni el de la moto. Votad lo que queráis y dejadme a mí tranquila. Algo más por aquí que me queráis decir. Algo más. Que yo eso seguiré subiendo los vídeos. Hoy tengo programado uno de YesStyle. Lo que os comentaba antes, que es que, a ver, si yo no recibo productos de PR, yo no puedo hacer tantos vídeos. Porque yo no me voy a gastar 300, ni 500, ni 1000 euros al mes en productos. No me los voy a gastar. Porque es que no. Lo primero es que no es que los tenga ni que no los tenga, sino que para mí es tirar el dinero. Porque cuando hablo sobre todo con las youtubers que están empezando, yo siempre recomiendo no compres para el canal, no compres para el canal, para hacer vídeos, no compres para hacer vídeos. Porque si no tienes 1000 suscriptores, no cobran nada. Cuando llegan a 1000 suscriptores, todos los vídeos que te han visto de antes no te van a pagar nada. Nada, o sea, tú puedes tener un vídeo con 1 millón de visualizaciones, si no has llegado a los 1000 suscriptores antes de ese millón, no ganas nada, cero patatero. O sea, no, yo siempre digo, no hagas, no creas, no compres para hacer contenido, pero cuando ya eres un youtuber más grande, tú compras y te lo pagas con las visualizaciones o incluso ganas dinero con las visualizaciones. Ya no es solo que te cubra lo que tú te has gastado, sino que te genera beneficios esos vídeos. Pero eso ya cuando tú vas creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tampoco te creas que es que a mí yo me quedo mucho porque, verdad que para el trabajo que es YouTube paga poco. Pero yo tengo, es que no voy a decir lo que gano, pero yo tengo, que voy a contar, me hacen tiempo. Sí, voy a notar por Instagram y YouTube. Sí, chao. Que lo que yo os conté es que una persona me escribió diciéndome de otra, muy contenta, restregándome que había abierto un canal y que tenía ya 35.000 suscriptores. Todos los canales no pagan lo mismo, no pagan lo mismo un canal, por ejemplo este vídeo no paga lo mismo que un canal que os muestre cosmética de Lancôme, que sabéis que me gusta mucho, que la pago yo, que no me la regalan. O un vídeo de Zara no paga lo mismo que una charla pagan como 1 euro cada 1000 visualizaciones, no pagan más, no suelen pagar más. Pero en navidades, se te puede poner en 9 euros las 1000 visualizaciones de ese tipo de contenido. O sea, no se gana igual. Y ahora es temporada baja, pagan menos. Cuando llega el Black Friday es cuando nos pagan de todo el año. Se te puede poner, digo, 9 de RPM y 9 y más de RPM por ese tipo de contenido. Pues ¿entiendes? Y chuleándose, que tenía muchos más suscriptores que yo, y me dijo lo que ganaba. Y yo, muy bien, muy bien. Y yo pensé para mí adentro, tienes 30.000 suscriptores más que yo estoy ganando el doble. Porque veis la gente lo mala que es, lo mala que es, lo mala que es. Y vamos, y tampoco es que yo gane como para irme a Andorra. O sea, no, no. Para el trabajo que es, gano muy poco. Para todos los días dedicarle 2 orillas al canal, gano poco. Pero, oye, que esto es un trabajo que yo tengo que, editar, contestar, que yo agradezco mucho a las que me escribís comentarios. Pero oye, tengo que contestar porque a mí tampoco me gusta que yo vaya a un canal, escriba un comentario a alguien y no me conteste. Oye, eso no sienta bien, ¿eh? Eso no sienta bien. Y como yo no quiero que eso me lo hagan a mí, yo contesto normalmente a todos los comentarios. Si alguna vez tardo en contestar, oye, es que estoy trabajando o estoy estudiando. No puedo hacer, no estoy todo el rato con el móvil así tiquití, tiquití. Pero normalmente yo os contesto a todos los comentarios. Vamos. Y hay gente muy, muy agradable que de verdad me apoya mucho, lo agradezco de corazón, de verdad que sí, que veáis mis contenidos muchísimo, os lo agradezco. Incluso alguno de vosotras me ha escrito al correo personal, os agradezco todo el cariño que me dais, pero hay otras personas que lo que te quieren ver es en la miseria, mal, pero mal de fatal, sentirse hasta así una palmadita en la espalda y decir, ay, pobrecita, ya te irá mejor, y decir, mira qué mal le va, mira qué mal está, y en la vida real igual,
mira qué mal está, mira qué mal le va, jajaja, a mí me va mejor. Tú no sabes lo que hay en una casa cuando se cierran las puertas, lo que hay dentro. Tú no lo sabes. Ni en YouTube tampoco, tú no lo sabes. Entonces, en fin, que no hagáis caso. También los que tenéis, que me estáis viendo, que tenéis un canal pequeño, gente nueva, no hagáis caso a la mayoría de comentarios. Fijaos todo lo que yo tengo que aguantar. Y ya digo, no me gusta decir que tengo un canal ya no pequeño, pero realmente ya no es pequeño porque tengo más de 5.000. Tampoco es mucho. Tampoco es que me vaya a decir yo, tengo casi 7.000 ya, pero no es un canal grande. Pero tampoco ya es un canal pequeño. He hecho una comunidad trabajando poco a poco y aguantando mucho y muchos ataques de hate, muchos ataques combinados y mucha que se ha agregado a mí para rascar seguidores. Mucha, oye, mira, tú haz tu contenido, hazlo bien, sube tus vídeos y la gente pues, te irá conociendo, te irán ayudando, pero si viene aquí a rascar y además que voy a contar, ya sabéis, el lacito que venía a mi canal a decirme esto no me gusta y esto no sé qué, y qué mal te va, y qué malo es, y luego irse a su canal y decir en productos terminados lo contrario que me ha escrito a mí y decir las mismas palabras que he dicho yo. ¡Ay! Que eso también me enfada, que YouTube está lleno de enemigas. Yo no la llamo compañeras, yo la llamo enemigas, casi todas. Que gente buena, ¿eh? No me penséis que todo el mundo es malo, que no es así. Que gente buena, que gente que llevo años siguiendo, que también me escriben a mí y ya sabes, si veis su canal y veis mío, hay gente que siempre me comenta, yo también, que son buenas personas. No todo el mundo es malo, no nos vamos a meter a todo el mundo en el saco porque no es así. Pero hay muchas que lo único que quieren es follow por follow, que sabéis que hay cadenas y grupos de WhatsApp y grupos de Instagram que se meten todas a darle me gusta al vídeo y eso lo detecta el algoritmo de YouTube. No te van a subir los suscriptores ni te va a aumentar las visualizaciones. O sea, y el youtuber no gana dinero en sí de que tú veas tu vídeo, gana dinero de la publicidad del vídeo. Si no ves la publicidad, no gana nada. El youtuber gana cero patatero, o sea, no gana dinero. Sí, ¿sabes? No, la persona que está en YouTube, si tú no ves su publicidad, no, la que te sale, no la eliges, no la puedes elegir. No gana dinero. Y luego lo que vosotros, los que tenéis canal lo sabéis, los que tenéis una marca también, lo que ganas tú por las marcas, por colaboraciones, afiliaciones, etcétera, que eso es un mundo aparte, que muchos pensáis que es que youtuber grande, voy a esta tienda, ay no sé qué, me han enviado y eso tiene una tarifa, que no, la gente no trabaja gratis, que si eres pequeño lo haces solo por la mercancía, si ya vas creciendo un poquito más, pues ya comisionas por venta, y cuando ya un youtuber grande tienen una tarifa fija por publicidad, por un post, tanto dinero, y a lo mejor por 2.000 euros en un post por Instagram, y por un vídeo dedicado en YouTube, pues a lo mejor 3.500, ¿me entendéis? Pero esos son grandes, no soy yo. Ojalá llegara ese día, pero creo que no va a ser así. No soy yo, pero oye, que es que la gente vive de la publi. Que no, que esto es un hobby. No, porque si no, no existiría los grupos de WhatsApp ni el follow por follow. Bueno, chicos, ya no. La publicidad se debe entera. No, Conchi, te explico. La publicidad, por ejemplo, para mí o para cualquiera, no porque me vea a mí, sino cualquier persona que tú la quieras apoyar, tienes que ver si el vídeo es corto, 30 segundos. Imagínate que te saltan dos vídeos, mi canal, ¿vale? Te salta primer publicidad, 15 segundos. Si tú la ves entera, yo cobro ese anuncio. Pero cobro ese anuncio a 1 céntimo, ¿vale? No te vayas a pensar que eso es mucho más. Te salta un segundo anuncio. Ese anuncio dura 10 minutos. Tú ves 31 segundos y le das a saltar, yo cobro el anuncio entero. Tú le das a saltar a los 5 segundos, a lo mejor cobro algo o no cobro nada. Ya depende un poquillo de YouTube, de lo que ya ellos te decidan. Pero no hace falta ver el vídeo entero, la publicidad entera. Con 30 segundos ya persona a cobrar. Entonces tú dices, bueno, me sale un vídeo de 10 segundos, lo veo entero. Me sale otro de 1 hora, que puede que te salga, tú le das 30 segundos, salta y el youtuber gana dinero. Y con esa forma ayuda, no solo a mí, no te digo por mí, pero ayuda a las personas que tú quieres apoyar sin tú gastarte absolutamente nada. Sin tú gastarte absolutamente nada en apoyarle, porque luego tenemos los miembros del canal. Yo he llegado a tener 2 miembros. Muchas gracias. Y tampoco eras tú que con 2 miembros poco voy a hacer, pero bueno, muchas gracias a los miembros. muchas gracias y que te dan una aportación mensual
que puede ser de 1 euro, o sea que tampoco, y YouTube se queda a la mitad, o sea, son 57 céntimos lo que nos quedamos al mes el creador, que es muy poco, pero bueno, 2,57 pues nada, para comprarle a cada 2 meses al gato unas gotitas, no me da para más. Yo algunos los veo o los dejo pasar. Eso sí, te sale no solo a mí, a cualquiera que tú lo quieras apoyar y no te quieras gastar nada. Decir, mira, a mí me gusta su contenido, pero oye, yo no soy rica o yo no voy a enviar dinero a nadie. ¿Por qué no? Pues cuesta a mí ganarlo como para enviárselo a nadie. Yo eso lo entiendo, perfecto. Es normal. Tú cuando lo tengas, le das a los... Lo ves, porque suelen salirte 2 anuncios al principio. Uno más corto, lo ves entero, pero ahora si el primero te salta un anuncio de primera hora de 1 hora, ve los 30 segundos y salta, no va a dejar que se vea 1 hora. Tú lo ves el primero y al segundo, si te dan los 30 segundos, salta y esa persona ya ha cobrado lo mismo con los intermedios. Cuando tú lo ves, le pones 30 segundos y ya el youtuber normalmente cobra el anuncio entero. Me está escribiendo ahora por Instagram, que no creo que se atreva a contestar. Nerea, si te atreves a ver el vídeo, escríbeme por privado, que te voy a decir un par de cosas. Porque a la cara no me lo dices. Porque yo te lo digo, yo sí te lo digo a la cara, porque yo no me tengo que esconder de nada, de nada. Yo la ropa de Zara me la pago yo. Hay muchas youtubers que no lo dicen y tienen los enlaces afiliados. Yo siempre lo pongo cuando los enlaces son afiliados al canal, de hecho lo tenéis. Y es que os lo voy a contar, que pone Tidit, que pone no sé qué, imaginaros, que no pone el nombre de la tienda, pone el otro nombre, el enlace está afiliado. Es una idea así, a grosso modo. Zara no solo afilia con Premium. Yo no soy Premium. No puedo hacerle una todo en la vida. Yo no soy una creadora de contenido Premium. Para ser un contenido Premium tienes que tener una cantidad de suscriptores muy grande. No es mi caso, yo no soy Premium, no puedo afiliar con Zara. Pero hay mucha gente que afilia. Además te voy a decir afilia por LTK. Pues yo tengo LTK, pero no tengo acceso a Zara porque es solo para Premium. Es que ya lo digo. Entonces, si tú imagínate la falda que... En mi caso no está afiliado. Le da a la falda, imagínate que lo estuviera, le da a la falda, la compra, el creador se lleva un tanto por ciento, pero muy poco, 2, 5, depende de lo que la marca le dé. Sabéis que no tiene por qué ser una muy grande, es poquito, pero claro, el grande, imaginaros una persona que tiene 100.000 visualizaciones en un vídeo de ropa y compra un 1%, eso ya sí es dinero, Eso ya sí es dinero. No es mi caso, yo no afilio con Zara porque solo coge premium y a mí no me importa si lo voy a mirar, yo no soy una creadora premium porque no tengo esa cantidad de seguidores. ¿Me va a pasar algo en mi vida personal? No. No va a cambiar nada. En fin, pues eso yo siempre os lo digo y cada vez que ponga eso, Twill o ponga Amazon.to, todo eso son afiliados. Entonces, si compráis algo, el creador se lleva más o menos, echar a cuenta, un 2%, en Primor en menos, creo que 0,50, o sea, muy poco, muy poco. Pero oye, que la ayuda, por eso digo que los influencers no viven de que tú veas el vídeo en YouTube, ni mucho menos, viven de las compras. Viven de lo que es la afiliación. Si tú eso vas y haces, yo qué sé, en Amazon, estos pendientes, te los compras usando mi enlace, a mí me dan con un 1%, un 2, muy poco, lo pone en la... Muy poco, a lo mejor me gano 10 céntimos, pero hasta que no llegas a un mínimo no te lo pagan, entonces tampoco, pero bueno, que lo sepáis. Que es la forma también de ayudar al youtuber usando el enlace afiliado y que viven, yo no, pero cuando eres más grande no vives de las visualizaciones, vives de las comisiones. Como los grandes que ya conocemos todos, que son comisionistas profesionales, pues los influencers son eso, son comisionistas, no es bien de la publicidad. En fin, que tengo aquí ya todo, creo que he contestado todo. Contestamos al hate de consumismo. Señora, yo me compro lo que quiero, para eso trabajo. Así de claro. Y si no te gusta, es que no quiero hablar de política, pero en mi canal va moda, maquillaje, skincare y revista, es lo fundamental que hablamos. Tenemos los outfits del día, tenemos la revista, tenemos maquillaje, tenemos la rutina. O sea, ¿qué te esperas en un canal de moda? A veces sale el gato, pero es un canal de moda, no es un canal de, yo qué sé, de cómo cuidar a tu perro. O sea, que yo no tengo nada en contra de cuidar al perro, ni de montar aviones, ni de lo que sea, pero este es un canal de moda, belleza, maquillaje, skincare y revista, fundamentalmente. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar,
fundamentalmente ese tipo de contenido. Así que con su dinero cada uno hace lo que quiere y si yo mañana quiero ir a Zara y gastarme 1000 euros en ropa, me lo voy a gastar porque para eso los ganos, leñe. Os trabajo los tengo ahorrados, que eso no, no es tu problema. Y si no te gustan los vídeos, pues hija, yo que te diga, no lo veas, no lo veas. Y si lo quieres seguir viendo, pues ya digo, cada vez que te salte la publi, pues dindon, porque las mujeres, chicos, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, que no lo olvidéis. Después, los desprecios de la marca. Que me compre y me ponga una ropa del Lidl o del Shein, aunque yo digo, lo que he probado del Shein no me ha gustado, pero lo del Lidl a mí me gustan mis vaqueritos cortos para el verano y yo me los pongo. Y no soy menos ni más que nadie por ir con los pantalones del Lidl, ¿verdad? Que averigua tú, lo que me escribió eso, es que tengo una, porque muchas veces no veis los comentarios porque pasan a que quiera aprobarlo. Por eso muchos no los veis, pero me escriben muchas tonterías. Que yo me lo voy a seguir poniendo. Y averigua tú si tú toda la noche te comes un bollo de pan. Bueno, ya otra cosa. En fin. ¿Qué más? Lo de las marcas falsas. Pues también me escribieron. Y que por mucha ropa que me compre, por mucho que me ponga de marca, voy a seguir estando muy fea. Pues yo, ¿qué la vamos a hacer? A mí me da igual ya en esta altura de mi vida. Yo tengo 40 años. Aunque alguna me diga que tengo 200. También las tonterías que me escriben. Yo tengo 40 años. Ser guapa o feo en mi vida ya poco influye. Porque yo ya tengo pareja, aunque desde algunos sitios web digáis que. Porque luego me lo cuentan. Digáis que lo tengo obligado. Yo no obligo a nadie. Yo no obligo a nadie. O sea, yo tengo pareja desde hace más de 20 años. Yo llevo con mi marido desde los 19. O sea, este año creo que hacemos 21 de juntos ya. 21 años. Y él tiene su trabajo, o sea, tiene su trabajo, no me necesita para nada. Que si no quisiera venir conmigo, no quisiera hacerlo conmigo, no lo hacía. No lo hacía porque yo no sé los maridos que tenéis, pero si tenéis alguno que sea así, que haga lo que vosotros digáis, si no lo queréis, me lo trae a mí y que me haga caso. Porque el mío hace lo que quiere, como cualquier persona, como yo también hago lo que quiero siempre dentro de unos límites. Así que si estoy fea, guapa, al que le tiene que gustar si estoy fea, guapa, es a mi marido. Porque en el otro último directo que os hice en YouTube, María me vendrá a decirme fea y más cosas y otras cosas sexuales. Por Dios, que, a ver, que yo no estoy aquí para decir qué guapa soy porque yo no soy la más guapa del mundo, ya tengo 40 años. Aunque me operara, yo no puedo competir con una chica de 20, pero es que eso es la ley de vida, por Dios, es ley de vida, es ley de vida y no hay quien no lo quiera aceptar. Pero eso ya es otro melón. Que si soy guapa fea, a mí lo que me importa es que mi marido me quiera, que yo creo que hasta ahora, si yo digo que llevo 21 años con él y todavía seguimos juntos y espero más tiempo, espero estar los dos viejecitos ahí, los dos, que mi familia esté bien y que mi gato me quiera, que es fundamental, el señor Wisi, que es al que yo más quiero del mundo mundial porque es mi gato. Yo con que ellos dos me vean guapa y me quieran, tengo de sobra, de sobra. Si estoy fea, pues hijo, ¿qué la vamos a hacer? No se puede tener esto en la vida. ¿Qué más? Lo de el transporte público. Es comodidad. Es que no, las que me escriben, es que no cogéis nunca el tren. Siempre os vais en taxi o os vais en avión privado y en vuelos charter. Es que ni contestar más, chicos, ni contestar más. Y lo último, Fátima, le das con el látigo, madre mía, tú no sabes, Conchi, y más cosas que te podría decir por privado, que no las quiero contar aquí. Es que hay cosas que me han dicho que no las quiero contar por aquí. Porque es que si no me van a banear de YouTube. Pero, madre de amor hermoso. Y atención con ya tú hace 39 años. Enhorabuena, ya queda nada para los 40. Nada, y luego cuando menos piense, las bodas de oro. Y luego que me repito con la revista. Chiquilla, pero si la revista lo que más me pedís, que cuando va a salir la revista me escribo, oye, que yo agradezco que me digáis, en tal sitio ha salido tal cosa, porque a lo mejor mi zona no ha llegado. Y oye, así os informo a los demás de que no hay, lo que hay en varias zonas, porque yo no voy a irme por toda la comunidad de Madrid a buscar revistas, comprenderme, yo voy más o menos por mi zona, no me voy por toda la comunidad y si alguien me escribe, yo muy agradecida y lo pongo. Me ha dicho una de vosotros que en tal comunidad cuesta tanto y ha llegado con esto. Yo lo agradezco mucho. Pero hombre,
que me repito con las revistas, pero si es que me las pedí. ¿En qué quedamos? ¿Hago revista o no hago revista? ¡Ay! En fin, bueno chicos, ya sí que me voy a despedir. Muchas gracias, Conchi. Yo este mes, ya lo voy a contar un poquillo, antes de irme, este mes voy a tener problemas con la revista, porque yo antes las compraba en otro sitio, me cambié a un kiosco más tradicional y está de vacaciones. Y me ha dicho que vuelve el 25. Si vuelve el 25, se por ahí el gato enfadado, que le abre la puerta. Para pillar lo de Charlotte Tilbury me la voy a ver negra. Me la voy a ver negra, lo voy a intentar. Pero este mes viene un producto de Charlotte Tilbury que es muy caro, porque los productos de Charlotte Tilbury son carísimos. Y voy a ver si lo consigo, pero que viene la revista él. Pero si no lo consigo, me tenéis que perdonar. Porque es que yo voy a ir a las 8 de la mañana, voy a coger el coche y me voy a ir por todo aquí por donde vivo a todos los kioscos a comprarlo. Pero oye, si no lo consigo, si no estoy de vacaciones, lo llamo por teléfono y me lo guarda. Le digo, guárdamelos todos y me los traigo todos, uno de cada color, para que lo veáis, porque vienen 3. Pero si no, ¿qué hago? Es que muchas veces hay gente que no sabe el trabajo que hay detrás. Yo tengo que ir al kiosco, bueno, llamarlo por teléfono, ir al kiosco, comprar la revista, volver a casa, grabarlo, editarlo, el vídeo, escribir todos los regalos y todas las revistas que me lleva un rato, subirlo, contestaros. Y luego lo que yo me he gastado en las revistas, que me he gastado un dinero, que las revistas no me las regalan, que yo las tengo que apoquinar. Oye, que está bien que cada uno se compre lo que quiere y lo apoquine, que no sea solo regalar cosas. Pero oye, que eso es un trabajo, es un trabajo. En fin, yo lo llamo para que me lo guarde, es lo mejor que puedo hacer. Yo no lo puedo llamar este mes porque no está, me lo dijo, no estoy. Ya en septiembre sí, yo te guardo, pero es que no está esta vacación y claro, cuando vuelva al 25, ¿qué revista le van a traer? Si eso va a volar, el mismo día que es el 20 cuando salen, el mismo día que salgan, eso vuela. Así que yo voy a estar con el coche preparado y a las 8, chan, 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 con el coche a recorrerme todos los kioscos de mi zona. Que voy a ir a ese donde hay uno, en una rotonda que está lejos de mi casa, y luego voy a ir al Open Core a ver si allí también, que son entre revistas, a ver si allí está, y me lo traigo también. Yo lo voy a intentar, pero que si no yo puedo conseguir entenderme, que es que no está, y claro, yo puedo moverme, pero no me voy a coger, porque si yo ahora me voy hasta Madrid para buscarlo, me arriesgo a no encontrarlo, perder toda la mañana y no publicar el vídeo porque llego a mi casa y ya llego a mi casa por la tarde y nadie va a ver el vídeo por la tarde porque ya han publicado otras, porque la revista es quien primero las publica, es el que se lleva las visualizaciones. Ya está. Y si no hago yo un mínimo de visualizaciones, no recupero el dinero de la revista. Es que así, tal cual, de duro. Y en Córdoba, donde vive tu madre, uy, Conchi, donde vive mi madre no venden revistas. Allí no lo puedo comprar. No hay. Es un pueblo muy pequeño. Vendían antes arriba en un estanco, pero ya creo que casi no llega nada allí. Es un pueblo muy chico. Entonces, o lo... No, ya lo haré aquí en Madrid cuando vuelva. Si no me vendría de antes de la revista y pam, 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 pam. Si no me vengo... Es que depende, no sé los días que voy a estar. Me vendré con la... a hacer la revista aquí. En fin, pues chicos, doy las gracias a los 6 que habéis estado conmigo durante esta retransmisión. Muchas gracias. Yo iré avisando porque a partir de ahora los directos los voy a hacer aquí. Pero yo sé que todos no tenéis Twitch, así que me podéis ver al día siguiente por YouTube. Que en YouTube lo voy a tener exactamente igual. Y si me queréis preguntar algo para un próximo directo, tengo un Instagram que es chicakiki_wisi, o sea, lo dejo abajo ahora cuando edite en YouTube. O me escribí Fátima o Wisi, como que me queráis llamar. Ponme, habla de esto, o háblame de lo otro, o no sé, yo lo apunto y luego ya veis. Yo me lo apunto y os contesto a todo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a los 6 que estáis ahora, que nos vemos en el siguiente vídeo y por favor no olvidéis suscribiros al canal, que necesito 25 para que empiece a funcionar ya la monetización por aquí. Porque claro, es que sin monetizar es muy duro crear contenido. Bueno chicos, un besazo a todos y nos vemos. ¡Chao!